Bienvenidos a Ágora Surcolombiana en su sección Entrevistas Ágora. En el programa de hoy tenemos un invitado, un escritor huilense, el maestro Gerardo Meneses, quien ha hecho participación en el primer encuentro internacional de lectura y escritura. Leer y escribir para un mundo más incluyente es el lema de este evento. Maestro Meneses, bienvenidos. Muchas gracias y pues es un placer estar en Neiva en este evento y en la universidad también. ¿Qué importancia le da a este evento donde se promueve o se habla sobre la lectura y la escritura para proponer un mundo más incluyente? Pues son dos cosas, Fernando. Una, el hecho de que el evento ha ido como de menos a más. Yo recuerdo haber participado cuando Isabel Cristina hacía como unos encuentros, como unos foros, y haber participado en un evento muy pequeño, pero igualmente importante, también con una ponencia y con una idea que Isabel tenía como desde la facultad, y era hablar de literatura y hablar de los temas de literatura para sus estudiantes. Y hoy ver que el evento pues ha crecido, ya estamos hablando de un congreso, ya no estamos hablando de pequeños foros que se hacían cuando ella podía, o tal vez incluso por la misma, la parte económica pues no era tampoco la mejor. Entonces yo recuerdo que se hicieron varios, tal vez unos 5 o 6, no recuerdo muy bien, y ver hoy ya un evento internacional con pues 4 países que están participando y 4 países que confluyen hacia un mismo tema, me parece que es un primer acierto de la universidad y pues del grupo que está manejándolo para difundir la literatura no solo en la universidad, sino en la población en general. Y tan acertado es la idea que expresa su lema de plantear que la lectura y la escritura es un proceso incluyente. Sí, hay temas como, por ejemplo, un tema que es bien espinoso para un país como el nuestro, normal para los demás países en muchos casos, como es el tema de diversidad sexual, que se va a tratar acá. Un tema como el de la guerra o temas difíciles como el del conflicto, que hay que incluirlo también dentro de la agenda académica de todo el país. Ese tipo de temas, no solamente hablar de literatura desde las orillas de lo normal, sino un tanto desde lo difícil, un tanto de lo espinoso, es necesario hacerlo. Y es necesario porque hay que incluir a todo el mundo en este tipo es decir, de hecho los libros están escritos para todos los públicos. Y hay personajes discapacitados, homosexuales, guerrilleros, en literatura infantil. Esa condición un tanto excluyente que se hace a veces, hay que tenerla en cuenta también y hay que manejarla. Y yo creo que eso es uno de los aciertos también del encuentro. Maestro Meneses, usted se ha destacado mucho en la producción de literatura infantil y juvenil. Y ese proceso de formación en el campo de la lectura y la escritura pues fue uno de los temas que usted abordó en este primer congreso internacional, con un tema cómo escoger la literatura infantil. Como usted planteaba en ese conversatorio, puede resultar una pregunta demasiado obvia, pero que hay que hacerla para poder iniciar ese proceso. Sí, Fernando, mire, si hay algo que el Congreso tiene bien clarito y que tiene bien planteado, es el hecho de que no es solamente la ponencia como tal que tú traes, o que trae Cuba, o que trae Argentina, sino también la parte práctica, la parte del día a día que como escritor te toca y que como escritor realizas. Entonces el Congreso está dividido como en una primera parte de talleres y una segunda de ponencias. Y eso sí que es valioso, porque el hecho de que te enfrentes como a la mecánica o a la forma de hacer al día a día del escritor, viéndolo como desde la perspectiva del maestro. Bueno, ¿y cómo hago yo, si estoy en el salón de clases,
con mis niños, bueno, si yo soy el escritor, pero tengo al frente a los maestros que son quienes finalmente acercan los libros a los niños, ese también es otro acierto, o sea, hagamos esa parte práctica a través de talleres. Entonces por eso hay talleres como el que a mí me correspondía, que hoy jueves, el taller se llamó Yo sé escoger literatura para mis niños. Mañana se va a llamar Se aprende a escribir escribiendo, o sea, es haciendo, y de eso es lo que se tratan los talleres. Entonces, poder tener la oportunidad de tener un público como el que tuvimos hoy, de maestros, bueno, nos habían dicho que 40, y cuando nos dimos cuenta pasaban de 50 y llegaban más, y eso indica también el grado de aceptación y de gusto, digamos, de los maestros hacia lo que estás haciendo. Y son cosas prácticas, Fernando, o sea, bueno, sí, ¿y yo cómo hago para escoger? Porque yo como escritor soy uno y tengo todo el tiempo para hacerlo, pero como maestro, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo hago para aprender a escoger y para aprender a seleccionar y para llevarle de toda la oferta literaria, editorial que hay, ¿cómo hago para llevarle lo mejor a mis niños? De eso se trató el taller. Bueno, Gerardo, yo quiero caer en lo que usted planteaba, y es el de hacer preguntas que puedan resultar obvias pero necesarias. Entonces, ¿por qué no empezamos por definir qué es literatura infantil? Bueno, porque yo podría tener la idea de que es la que escriben los niños, o es la que escriben los adultos para los niños, sí, o claro, es la que... Sí, entonces... No, la literatura infantil está específicamente marcada porque es la que hacen los adultos para los niños, y está en una determinada edad. Ya de hecho las editoriales marcan, los libros también, que a veces llama la atención eso, dice de tal edad a tal edad, o a partir de tal edad. Y luego viene una parte que es la literatura juvenil, que ya estamos hablando de preadolescentes y adolescentes. De ahí para adelante es la literatura en general, que se conoce, llámese para grandes o literatura en general. Y la literatura infantil tiene un encanto particular, y es que, al contrario de la literatura para grandes, la literatura infantil le gusta a todo el mundo y la entiende todo el mundo. Mi niño no de 8 años, de 6 años, de 5 años, pues no entenderá un libro para grandes. Pero en cambio, tú a tu edad disfrutarás un libro, así sea un libro álbum, de solo imágenes, de solo láminas. Eso es un encanto que tiene la literatura infantil. Y está determinada así, es un oficio, es una profesión, es una carrera dedicada para escribirle, los autores que le escriben a los niños. Bueno, y entonces en este taller, para iniciar este proceso de acercar a los niños al mundo de los libros, y los libros al mundo de los niños, usted en el taller hizo unos planteamientos, unas orientaciones a los maestros para hacer como el recorrido indicado. Uno de los recorridos indicados, porque deben haber varios. Sí, sí. Entonces, compártanos un poco ese... Pues fíjate, hay una cosa muy particular, y es que uno tiene que caminar sobre los terrenos reales. O sea, yo puedo hacer un taller ideal. Yo puedo hacer un taller ideal mostrando que la literatura infantil, que en todas las ciudades del país y en todas las escuelas de esas ciudades y de esos pueblos hay una biblioteca, y que hay maestros extraordinarios y que hay maestros lectores. Eso es ideal, y eso es hasta utópico, porque la realidad nuestra es que hay muchos maestros que no leen, hay muchos maestros que tienen muy buenas intenciones pero que están equivocados, y hay muchas escuelas donde la biblioteca ni siquiera existe. Entonces, como teníamos, en mi caso particular, tenía estudiantes maestros en formación, claro, hablarle a ellos es extraordinario, porque tú sabes lo que estás sembrando. Y tenía maestros mayores y maestros, digamos, de 10, 15 años de experiencia en su trabajo. Entonces, poderles hablar a todos, acordándonos de esas etapas específicas y el tipo de texto que hace posible acercar al niño y no alejarlo, acercar al niño a esos textos, a esos primeros textos, y al maestro también, como no enseñándole nada al maestro, Fernando, sino más como hablando entre juntos, como haciendo ejercicios que me acerquen y incluso hasta que me acuerden de cosas de cuando era más pequeño, o de los maestros que tuve y que me guiaron, o de lo que vi recientemente en la universidad, y acordándonos incluso de autores
de obras, de temáticas, y era esa primera parte del taller era eso, era como ese recorrido, bueno, cuáles fueron esos libros, cuáles fueron esos autores con los que nos criamos o con los que nos formamos, y de ahí para adelante, de esa época a hoy, qué tanto ha cambiado, y qué tanto ha cambiado el mundo, y qué tanto ha cambiado los niños, y qué otros textos hay en este momento. Esa fue una primera parte que fue muy real, además, que era lo que te decía. Hay que partir de la base de eso. Hablamos de la realidad, no de lo ideal, porque lo ideal, pues sí, queda muy bonito, pero en otro tipo de contexto. En el nuestro somos absolutamente conscientes de las dificultades y de las limitaciones que existen. Maestro, volviendo o retomando el lema del Congreso, leer y escribir para un mundo más incluyente, pues reconocemos que la exclusión es generadora de violencia, de guerra, de conflictos. En la siguiente parte, en la última parte, lo invito a que conversemos un poco, porque muchos de sus libros abordan el tema de la guerra y el conflicto, entonces para que en el siguiente bloque abordemos ese tema de la guerra en tiempos de paz o la paz en tiempos de guerra. Bueno, aclaramos esto a través de su obra. Okay, vale. Lo esperamos en el siguiente bloque, nos vamos a unos anuncios institucionales. Retomamos el diálogo con el maestro Gerardo Meneses y pues, habíamos quedado de abordar el tema de la guerra en tiempo de paz, pero me gustaría como que concluyéramos en qué terminó el ejercicio de la mañana. Bueno, de muchos libros que yo había pedido de la biblioteca, de la universidad, de otras bibliotecas, pusimos una gran mesa donde había suficientes ejemplares y les pedimos a los participantes que escogieran el libro que quisieran, cada uno separaba y escogía el libro. Y luego, bueno, ¿por qué lo escogió? ¿Qué razones tuvo para escogerlo? Y a partir de esas respuestas entonces hacíamos el ejercicio. O sea, muchos eran porque conozco al autor, porque me encanta ese libro, otros era porque el tema me llamó la atención, otros por la carátula. Tiene una carátula bonita y posiblemente eso le guste a mis niños. Y a partir de esas respuestas construimos la siguiente parte del ejercicio. Si el maestro es lector, sabe qué le está llevando a sus niños. Si tú eres maestro y más maestro de niños y no lees, pues no sabes lo que le vas a llevar y te puede llevar sorpresas simplemente dejándote llevar por un título o por una carátula bonita. Entonces esa era la otra parte, y cómo reconocer un buen libro, y hicimos un ejercicio que pues resultó bien interesante y era el libro que tienes, ¿por qué lo recomiendas? Y luego hicimos un ejercicio que era como leer un tanto y ¿por qué recomiendas este libro o por qué no lo recomiendas? Y dejábamos escrito el autor, el título, si había otros títulos, pues entonces de ese mismo autor, hacer como la ramificación de la obra en general, de los títulos en general de ese autor. Bueno, maestro, entonces ahora sí pasemos al tema de la guerra en tiempo de paz. A partir de 3 libros suyos, sí. La luna de los almendros, El rojo era el color de mi mamá y bajo la luna de mayo. Bajo la luna de mayo. Son 3 libros con los cuales usted aporta a este primer congreso que tiene el tema de identificar la lectura y la escritura
como un proceso incluyente. ¿En qué consisten estas 3 obras suyas? Pues Fernando, yo comencé un trabajo sobre el conflicto, sobre los niños en medio del conflicto, y lo comencé mucho antes de que se estuviera hablando, mejor dicho, el presidente era Álvaro Uribe. Cero paz, cero diálogo, cero reconciliación. O sea, no, hago la aclaración para que no parezca que soy un aprovechado y que me estoy aprovechando del momento histórico del país para vender o para crear unas obras que por eso han tenido tanto éxito por el momento histórico. Soy completamente ajeno a eso. La primera novela yo empecé en el 2009, empecé la investigación. Empecé esa investigación en el Putumayo con una situación que en algunas ocasiones la he contado, cuando estaba en gira de autor y me llamó mucho la atención y me dolió mucho además lo que vi, una pareja muy joven y un niño desplazados que acababan de llegar a Mocoa y yo también acabé de llegar, con la diferencia de que yo venía lleno de ilusiones, venía a una conferencia y a un taller en Mocoa, en uno de los colegios de Mocoa, y ellos acaban de llegar solamente con una tula y algo de ropa y de cosas de cocina. A partir de ese momento empiezo a pensar en los niños y a tener una mirada crítica sobre los otros niños sobre los que yo no había escrito, pero que pertenecían también a mi país. Y empiezo a andar, a recorrer, fueron casi 2 años recorriendo el Caquetá, el Putumayo, el Cauca, norte del Huila, y a buscar historias, y de ahí nació La Luna en los Almendros. Pero La Luna en los Almendros fue tan solo una parte de toda esa investigación. A mí me quedaron muchas historias sin contar, y luego del premio Barco de Vapor que me dio esa novela, del White Ravens en Alemania que me dio esa misma novela, de la propuesta de RCN para llevarla al cine, después de todo eso yo me doy cuenta que yo estoy agobiado por la guerra y que hay muchas más cosas por contar. Y en los colegios los niños me decían, eso fue de lo que viste, ¿qué más viste? Y yo les contaba. Y vuelvo otra vez a recorrer y encuentro una historia que me apasiona, que fue la de un médico que encontré en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, y él me regala su historia, me la regala para hacer la siguiente novela que se llama El rojo era el color de mamá. Pero si la anterior había sido rural, esta es una novela mucho más citadina, porque arranca desde la bomba que le ponen al Club El Nogal. Y desde ese momento de dolor, de destrucción, que se destruye una familia, que se destruye, él era un pediatra, su esposa también era médica, y yo lo conozco a él, o sea, él me regala su historia allá almorzando al frente del río, y yo empiezo a construir otra historia, pero ya un tanto más de ciudad, y empiezo desde ahí, como desde ciudad, hacia el campo. Finalmente ellos se vienen hacia Pitalito y terminan viviendo en Pitalito, es decir, esto ya hace parte de la invención. La novela se convierte en un referente inmensamente grande para el Ministerio de Educación y empiezan a llamarme del Ministerio de Educación y a ponerme en sitios de conflicto, y curiosamente donde más me mandan es a sitios de influencia paramilitar. Yo había tenido todo el contacto con la guerrilla durante esos años y a ellos era a quienes yo les pedía permiso, no al ejército. El ejército te dice, si te metes es tu responsabilidad. Pero aquí era a la guerrilla, y ya había tenido suficiente conocimiento con ellos, pero yo no sabía lo de los paramilitares. O sea, no lograba entender la crueldad, la maldad de los paramilitares. Y cuando el ministerio me pone en esos sitios, sigo investigando, sigo buscando historias y encuentro unas historias no solamente dolorosas, sino inhumanas, reales, vigentes. O sea, estaba pasando eso. Y recojo mucha información y luego transformo esa información en una novela. ¿Te acuerdas que la literatura lo que hace es coger la realidad y cuando se trata de la realidad y darle un giro para que parezca otra realidad, pero finalmente lo que quieres es mostrar esa misma realidad inicial, original? Y nace Bajo la Luna de Mayo. O sea, si en La Luna en los Almendros la culpa era un tanto más del ejército junto con la guerrilla, y en El rojo era el color de mamá la culpa es de la guerrilla, acá todo lo que ocurre con las niñas
es obra de los paramilitares. La obra se va al premio Norma, quedo en el premio Norma, me da esa enorme satisfacción. Se publica, empieza un trabajo inmensamente grande por parte de la editorial y bueno, me da unas grandes satisfacciones. Pero la mayor y quizá la más importante es hablar de esos temas, incluir dentro de la agenda académica el conflicto, la guerra, el dolor, la injusticia, la corrupción y personajes de una enorme importancia en el ámbito político, incluidos dentro del paramilitarismo. Y son temas que no se le pueden vedar a los niños, son, ¿no?, temas de los que hay que hablar. O sea, si tú como papá hablas con tu niño de sexualidad, si tú como maestro hablas con tu niño de sexualidad, en un país como el nuestro es necesario hablar del conflicto. Por eso el tema dentro de lo, y tal vez quizá por eso me tuvieron en cuenta, porque el tema hace parte de esta propuesta de literatura incluyente. Claro, cuando yo estoy en otro país hablando de esto, la gente como que se sorprende. Pero fíjate, Fernando, yo estoy aquí en Colombia y hablo de eso y los niños también se sorprenden. Porque hay dos Colombias. La que nos tocó a nosotros en una sociedad casi, entre comillas, normal, y la rural del conflicto y de la guerra, que yo soy muy optimista y tengo mucha fe en que ya se dieron los primeros pasos, bien o mal como hayan quedado, pero ya se dieron los primeros pasos y este proceso arrancó hacia el final de una guerra. Por eso mi ponencia, que se llamaba hace 15 días, hace unas 3 semanas, mi ponencia se llamaba Hablar de paz en tiempos de guerra, a partir de la firma del acuerdo de paz y de la pregunta del plebiscito y de todo esto que ha pasado en esta semana. Ayer yo les dije, cámbienme el nombre de la ponencia, y yo quiero que la ponencia se llama Hablar de guerra en tiempos de paz. Porque las novelas ya quedaron escritas y hablan de la guerra. Pero yo tengo la fe de que a partir de este momento y duren los años que duren, habrá un tiempo de paz, por lo menos de reconciliación, por lo menos de no más muertes para la siguiente generación. Cuando tú has estado allá, cuando has vivido el dolor de la guerra, tienes autoridad para sentirla y para poder hablar de eso. Porque desde un escritorio, desde un aula de clase, es muy fácil decir, eso quedó mal hecho, eso para qué lo hicieron, yo no tengo nada que ver con los políticos, ni me interesan, ni soy santista, ni soy univista, ni soy para nada. Pero sí me duele cuando un presidente luchando por una propuesta de transformación de este país tiene tantos opositores porque sí, sin ningún sustento, sino simplemente porque se me ocurre decir que no, pero sin haber ahondado en el problema. Cuando, como en mi caso, he tenido la oportunidad de estar allá, de ver lo que pasa con los niños en medio de la guerra, o de ver lo que pasa con los niños en medio de los paramilitares y de los guerrilleros, cuando veo una lucecita que se abre para la paz, es inaudito que yo dijera no. O sea, es casi que imposible decir no, yo no quiero paz, yo no quiero que siga este proceso. Yo creo que eso hace parte del discurso que aquí se vuelve político porque nos toca volverlo político, porque es una realidad del país y estamos hablando de los niños y estamos hablando de un país que necesita mejorar las condiciones para sus niños. Bueno, maestro, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero entonces yo quiero concluir con una reflexión fruto del taller al que asistí, en el conversatorio que tuvo usted con el público. Y es que en este proceso del plebiscito pues, se invita mucho a que hay que leer las 297 páginas. Yo creo que además de las 297 páginas hay que leer los 52 años de historia de violencia de este país para poder tomar la decisión de dar el sí al plebiscito. Maestro, muchas gracias. Sí, no, es decir, leer 252 páginas, decir, el nivel de lectura nuestro no alcanza ni para leerse el periódico total, se leen los titulares y ya la gente se cansa. Leer 252 páginas, eso no va a pasar. La gente se va va a votar, no por las 252 páginas, va a votar, ya sea tan polarizado como está la situación, por uno o por otro, pero no habiendo leído.
Muchas gracias, maestro. Vale, a ustedes, muchas gracias. Y a ustedes nos veremos en un próximo programa.